Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Se oye claramente? Magnífico. Pues una vez más me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Me apena enormemente el que no lo podamos hacer presencialmente y tengo una gran añoranza de poderlo hacer lo antes posible. La realidad es que el proceso de la transmisión del Dharma a través de este medio pues no es el óptimo, pero es aquel con el que contamos en esta circunstancia tan compleja por la que el mundo transita y así también nuestro país. Y yo creo que en beneficio de la seguridad de la totalidad de la comunidad de la casa, pues tenemos que aguardar un poquito de tiempo más para que este pico tercero de la pandemia pues se aminore, se debilite y con una circunstancia de mayor certidumbre y vuelvo a insistir, de mayor seguridad para todos y cada uno de ustedes, podamos, yo espero muy pronto volver a nuestra actividad presencial, en especial para aquellos que así lo deseen. No dejaremos de tener esta herramienta de comunicación, pero la idea es que sea un complemento y no, digamos, que nuestra modalidad primaria de instrucción. En fin, esta es mi añoranza. Deseo enormemente volver a la actividad presencial y convivir con todos y cada uno de ustedes de forma directa. Bueno, la semana pasada, recordarán, tuve la oportunidad de compartir con ustedes y presentar esta práctica central contemplativa de la tradición budista mahayana y particularmente de la indotibetana, atribuida a este excepcional adepto y erudito indio Shantideva, quien vivió en el siglo VIII de nuestra era y fue uno de los grandes maestros y figuras de la Universidad de Nalanda en el norte de la India, que como todos bien saben, y así también lo he comentado y señalado, fue probablemente la institución espiritual de estudios superiores más influyente en la historia del budismo mahayana y simultáneamente en la transmisión de esta tradición a la meseta tibetana, a la Tierra de las Nieves. Y bueno, Shantideva escribió varios seminales tratados de nuestra tradición, pero entre ellos uno particularmente hondo, profundo y popular, que es el Bodhisattva Charyavatara, esto es el camino de vida del Bodhisattva, del cual se derivan una variedad de diferentes aproximaciones contemplativas, primariamente orientadas al cultivo de la bodhicitta, esa mentalidad esencial para el héroe espiritual y este amplio sendero que conduce al despertar y la iluminación. Y de hecho, precisamente esta fuente de la que Anyen Rinpoche el fin de semana estará también abrevando para dilucidar la naturaleza de un bodhisattva y el camino que nos permite a todos y cada uno de nosotros actualizar ese modelo humano, esa inspiración vital y este sendero de desarrollo evolutivo en general. Bien, a Shantideva se le atribuye la elaboración de esta metodología conocida como la de los 4 razonamientos. También se le conoce como los 4 puntos para poder igualar y más tarde intercambiar al uno con el otro. Se concibe precisamente el desarrollo de este tipo de entendimiento y más tarde convicción conceptual indispensable para el desarrollo de esta mentalidad altruista, enraizada en el espíritu, la bondad, el amor y la compasión, que precisamente permite al individuo encarnar el principio y la meta del bodhisattva en general. Recuerden cuáles son estos 4 primarios razonamientos. El primero tiene que ver con el encontrar la plataforma de comunalidad entre nosotros y todos los seres sensibles, que precisamente es la búsqueda del bienestar, la felicidad y la trascendencia del dolor, el conflicto y la insatisfacción. Es en esto en el que todos nosotros, sin excepción, no solamente las entidades temporalmente humanas, sino también las que no lo son, hallamos un elemento y puente de comunalidad. El segundo tema o el segundo punto o razonamiento de análisis introspectivo es explorar las desventajas de una mente autocentrada y egoísta. El tercero, el señalar las ventajas de una mentalidad contraria, la altruista. Y esto culmina en la habilidad de desarrollar una cosmovisión y empatía de suprema empatía, ¿sí? Que es la de intercambiar el uno con el otro, que en esencia es una metáfora o una expresión para tratar de resaltar la posibilidad de poder colocarnos
metafóricamente, a manera evidente, en los zapatos del otro, y el tratar a través de ese medio, entender su condición y circunstancia, y así develar el cómo nuestro punto de vista, siempre subjetivo y personal, no engloba la totalidad de la experiencia y la realidad. Esto nos va a dar la oportunidad de construir una aproximación mucho más panorámica, más completa, más comprensible del entorno y mundo en el que vivimos y de las relaciones interpersonales con las que convivimos, ¿sí? Entonces me gustaría empezar nuestra sesión el día de hoy una vez más ensayando esta práctica de los 4 razonamientos para igualar e intercambiar el uno con el otro, ¿sí? Les recuerdo simultáneamente, simplemente en términos de claridad o de clarificación, a qué dimensión de la práctica contemplativa del Buddhadharma pertenece una aproximación como lo es esta, y que, insisto, tiene por objetivo el cultivo de la mentalidad de la bodhicitta, especialmente la bodhicitta aspiracional y la bodhicitta de aplicación, ¿sí? Pero que se enraiza en el entendimiento de la naturaleza de las cosas y por lo tanto también fortalece y cultiva la bodhicitta ulterior, que es un sinónimo de la sabiduría que comprende la realidad, ¿verdad? Que distingue la condición ilusoria de las apariencias, su separatividad, la noción que de las mismas tenemos como entidades discretas, unitarias, autónomas y permanentes. Entonces, ¿a qué dimensión de la práctica contemplativa pertenece esta herramienta introspectiva? Bueno, técnicamente es parte de lo que conocemos como el samadhi del vipassana. Recordarán que el entrenamiento contemplativo del Buddhadharma se divide en 2 grandes categorías. A ambas se les describe con el término sánscrito samadhi. Este es un término que se traduce a la lengua tibetana por una palabra que suena complicada, tingedzin, ¿sí? La palabra samadhi en la lengua sánscrita podría ser traducida, presentada en el contexto del castellano como una cercana aplicación de la atención. Esto es, atender con cercanía el objeto de interés, ¿verdad? Y tendrán presente que, en términos generales, este es el objetivo genérico, ¿verdad?, del samadhi, ¿sí? Ahora, existen 2 diferentes dimensiones del mismo. El samadhi, conocido como el del shamatha, y el samadhi del vipassana, el primero siendo común a las diferentes aproximaciones y tradiciones contemplativas de India y particularmente las que nacen del Valle del Indus, como es el brahmanismo, como lo es el jainismo, contemporáneo del Buddhadharma y coemergente con esta tradición, y la propia pues, tradición de Siddhartha Gautama, esto es, la que conocemos como el Buddhadharma en general, ¿sí? Todas estas comparten como un puente contemplativo de comunalidad la importancia de desarrollar una mente atenta, concentrada, que al mismo tiempo se concibe sinónima de funcional y de útil y de servicial en general. Pero la tradición budista plantea una crítica estructural al cultivo del samadhi. Y lo que plantea es que el samadhi no puede ver e interpretarse como una meta en sí misma. Esto es, que el cultivo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, por importante que es, y lo es en el sendero, pues no es o representa una aproximación ulteriormente liberadora, ¿sí? Puede debilitar temporalmente, puede poner en pausa la continuidad aflictiva de la conciencia, pero no puede erradicarla de raíz estructural y definitivamente. La razón es simple, porque la causa primaria de la distorsión que nos conduce al sufrimiento no es la ausencia de la atención y la concentración. Esta es una causa cooperativa de esa dificultad y problema, pero no es su causa sustancial. La causa sustancial es esta tendencia en nosotros inercial a distorsionar el contenido de nuestra cognición a través de proyectar sobre todas las apariencias que se nos hacen presentes con base en nuestros diferentes instrumentos sensoriales, cualidades y características que no les pertenecen, que no les son propias, como son, por ejemplo, las de la identidad intrínseca, las de la permanencia, las de la existencia unitaria, autónoma o independiente. Bien, la tradición contemplativa del Vipassana
Plantea entonces no solo el objetivo de desarrollar una mente atenta y concentrada, sino también una que pueda penetrar, entender y discriminar la naturaleza de las cosas, ¿sí? Esta cualidad de investigación es lo que distingue al Vipassana del Shamatha. Pero también se plantea que para que el Vipassana opere y funcione en su expresión óptima, pues requiere de una mente atenta y concentrada que no divague o que no experimente lasitud, hundimiento o la pérdida de la intensidad de la recolección. ¿Sí? Ahora, en ambas dimensiones, las del Samadhi del Shamatha y el Vipassana, también existen dos subsecuentes divisiones. Hablamos del Samadhi del Shamatha mundano y transmundano, y el Samadhi del Vipassana también mundano y transmundano. El Samadhi mundano es aquel que tiene por meta mejorar nuestra condición de vida presente y futura, pero en el contexto de la existencia condicionada. ¿Por qué? Por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Mientras que el Samadhi transmundano, tanto el de la estabilidad como el del análisis, penetración e investigación, pues precisamente representa la aproximación introspectiva que libera al individuo de esa condición y de esa matriz de ignorancia, la cual sustituye por una de sabiduría, de aferramiento, que al mismo tiempo alivia a través del desapego, y de ira, que sustituye por la tolerancia y la paciencia, que por cierto no debe jamás de confundirse con la pasividad. Esta es una de las aportaciones primarias de la revolución interior que capitaneó Siddhartha Gautama al universo contemplativo de India y del mundo. Así que entonces esta práctica, la de los 4 razonamientos de Shantideva para el cultivo de la bodhicitta, pertenece técnicamente a la dimensión del Samadhi del Vipassana y una orientación específica del mismo que tiene que ver con el cultivo y el fortalecimiento del corazón. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Muy bien, vamos entonces, si gustan conjuntamente, llevar a cabo esta práctica, ensayarla una vez más. Vamos a empezar, como lo hacemos siempre, con el preámbulo de la yoga de las 9 respiraciones. Recuerden que el objetivo de esta herramienta es propiciar que los vientos sutiles, particularmente los conocidos como los vientos kármicos, el viento kármico masculino y femenino, penetren en el canal central, en el Avaduti, y activen al Yeshe-Lung, esto es, al viento de sabiduría. De ello depende la emergencia de un estado y condición mental más profundo, menos discursivo, más atento, concentrado y funcional en general. Pero es cierto que también la yoga de las 9 respiraciones propicia y detona otros resultados colaterales que nos favorecen. Una mejor digestión, el fortalecimiento del sistema autoinmune, la propiciación de un estado mental y emocional optimista, alegre y positivo, y finalmente la capacidad para focalizar con mayor éxito la atención y la concentración. Todo esto se deriva de la yoga de las 9 respiraciones. Y quizá su meta y objetivo ulterior, fortalecer los vientos sutiles, el sistema de energía sutil, el prana, y a través de ese medio, pues no solo mejorar la salud, sino prolongar la vida. Bien, vamos a iniciar entonces con esta herramienta. Y para la misma nos preparamos poniéndonos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, y si se nos facilita, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahora transitemos a la meditación del cuerpo vacuo. Para esta, imaginamos al mismo como una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y en la postura de los 7 puntos comúnmente asociada
al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, y los dos canales adyacentes, el masculino Rasana, el lunar, y el femenino Lalana o solar. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como el tallo de un bambú. Recordamos parte de la coronilla de la cabeza, ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón, como un embudo. Baja ligeramente por enfrente a la columna vertebral, simultáneamente paralelo a la misma, hasta arribar al chakra secreto, ese punto localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. En el caso de los hombres, el masculino a la derecha del canal central y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, iniciamos y ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos siempre del trabajo y visualización de los diferentes tipos de vayu o prana. La respiración del ánfora o de la vasija. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Al hacerlo, pausamos por un momento. Retenemos la respiración. Volteamos la atención sobre de sí misma e intentamos reconocer el estado mental emergente, más profundo, menos discursivo y óptimamente libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del prana y oxígeno presente en la parte superior del cono pulmonar, asociado a los vientos kármicos. Y así fortalecemos el de la sabiduría. Al terminar la exhalación, pausamos una vez más por un momento. Repetimos la iniciativa de voltear la atención sobre de sí misma. E intentamos reconocer el estado y condición mental emergente libre de elaboración. Y concluimos con la práctica del Bumpachen, esto es de la gran vasija. En esta, inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Saturamos nuestra capacidad pulmonar con el gesto del ánfora o de la vasija, esa técnica particular de orientación muscular que nos permite inyectar a los vientos en el canal central. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Inyectamos y mezclamos los vientos kármicos con el de la sabiduría, y así se detona una sensación de calor interno que propicia la emergencia de un estado y condición mental más profunda y menos dualista. Exhalamos con fuerza, pausamos por un momento, volteamos la atención sobre de sí misma y repetimos esto 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el conocido puño adamantino, manteniendo los dedos índices ligeramente extendidos. Con ellos presionaremos los diferentes puntos de acupresión, aquel presente 4 dedos por debajo de la axila y la fosa nasal. Presionamos una para inhalar y después la otra, la contraria, para exhalar. La exhalación profunda y la exhalación brusca y superficial. Solo el 30% del oxígeno se libera. El resto se presiona hacia el canal central con el gesto del ánfora o de la vasija. Y con esta detallada instrucción ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos hacia la meditación de estabilidad. Para ello empleemos la instrucción primaria para el cultivo de la estabilidad de la atención, la recolección del respirar. La primera de las técnicas de esta orientación y naturaleza que el Buda nos dio o compartió. Atendamos el flujo natural de la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento, cualquier rastro de tensión o ansiedad, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidad nos concentramos en exhalación, y así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. Las recordamos. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite propiciar y fortalecerá la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de su integración, de su digestión. Con esta intención presente, entonces, llevemos a cabo esta primera dimensión de nuestro entrenamiento contemplativo. Toda la atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación, de ser objeto y presa del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Atendamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y al escapar por las fosas nasales. Y se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Entendemos y le reconocemos como un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 recordatorios, los pensamientos que orientan y motivan a la mente al despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. De esta reconozcamos su rareza, lo difícil que es obtener y asegurarla, su condición de ocio y oportunidad, sus 8 libertades y 10 riquezas, lo fácil que es perderla, su fragilidad, su transitoriedad, la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora para intentar imprimir y dotar a esta vida una dimensión y sentido de trascendencia y genuino significado, el que asociamos a la consecución del bienestar genuino,
a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma y lo hace instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que desconocemos el cómo y el cuándo es que ésta acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, esto es, el sensorialmente condicionado por naturaleza, temporal y relativo. Y así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada. El adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus impresiones, hábitos y tendencias. Finalmente comprendamos las limitaciones propias de la existencia cíclica y de la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio. Y así nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Comenzamos por tomar refugio en el Buda, al que concebimos no solo como un hombre o persona, sino como el símbolo de la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, primariamente la comunidad de aquellos avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados o Arhats, los héroes o los Bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera primaria y central, la primera de las tres raíces, la del ama. Nuestro vínculo con el Dharma, el punto en donde simbólicamente sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio. Y ahora transitemos a la práctica de los 4 razonamientos de Shantideva. El primer punto, tenemos presente y patente, es el de igualar el uno con el otro. Recordemos cómo
Cuando el Dalai Lama enseña públicamente, a menudo simplifica de forma perfecta esta conexión, comunicando el hecho de que todos los seres humanos por naturaleza aspiramos al bienestar y la felicidad. No deseamos el dolor y el sufrimiento. Esta es la manera y plataforma en la que todos somos iguales. En ese nivel primario, esencial, fundacional. Cuando tenemos sed, buscamos agua. Cuando nos encontramos en dolor, tratamos de obtener alivio. Todos en este planeta, toda criatura sintientes como nosotros, de esta manera, desean evitar el sufrimiento y asegurar el bienestar y la felicidad. Señalemos como una buena parte de nuestra cultura exacerbe el individualismo. Lo que es distinto, lo que nos separa y diferencia de otros. Y lo hace a expensas de la colectividad. No olvidemos que una vez que nosotros establecemos esta distinción entre el yo y el otro, también fortalecemos las identificaciones grupales y con ellas la exclusión. Esto es por lo que es importante, esencial, el igualar el uno con el otro, que es lo que han hecho las grandes figuras espirituales de la historia, como Santa Teresa de Ávila, como Gandhi, como Martin Luther King, que es lo que todos estos nos comparten y dicen. Todos somos iguales. Todos buscamos y merecemos vivir en paz, en unión, libres de conflicto. Por supuesto que las diferencias existen y son importantes, pero por debajo de estas, todos somos fundamentalmente iguales. La raza, la religión, el género, la habilidad, la nacionalidad, todas indudablemente juegan un rol importante en la vida cotidiana. Esto es certero. Pero también lo es el hecho de que no son realidades fijas, inamovibles y estáticas. Más allá de esto, en realidad no representan quién y lo que nosotros somos en un nivel ulterior. Si nosotros podemos atender, ver y comprender tanto la dimensión relativa como ulterior de la realidad simultáneamente, seríamos capaces de tolerar y resolver las disonancias que comúnmente se presentan y existen entre esta dimensión de lo relativo y lo absoluto. El igualar el uno con el otro es lo mismo que reconocer el hecho de que todos los seres a lo largo del tiempo sin principio han sido en algún momento a nosotros cercanos, inclusive nuestras madres. Pero en oposición a utilizar esta avenida, este argumento de la eterna continuidad e interdependencia de la conciencia y otros, basada en una cosmovisión multivital, Shantideva emplea una perspectiva más crítica, que pretende desmantelar las nociones arbitrarias de dualidad y diferenciación, basadas precisamente en la identificación intergrupal. Trátase de una aproximación alternativa para arribar a la misma perspectiva fundamental, la de identificarnos con la colectividad en oposición a exacerbar la individualidad, el nosotros por encima del yo. Señalemos cómo nuestras relaciones comúnmente se dividen en tres grandes plataformas y categorías: amigos, enemigos y extraños. Investiguemos. ¿Por qué experimentamos cercanía, receptividad y afecto, preocupación para los amigos? ¿Por qué no tenemos interés alguno en los extraños? ¿Y por qué experimentamos distanciamiento, irritación y animadversidad para los enemigos? La realidad es que el criterio primario con base en el cual construimos estas relaciones y categorías, pues se centra en cómo nosotros experimentamos la relación que tenemos con otros.
Es una expresión, si lo piensan, sutil de narcisismo. Una existencia que gira alrededor de la mente autocentrada y egoísta, del interés personalizado. Y tendemos a pensar de esta manera, sin tomar y abrazar responsabilidad por cómo estamos interactuando y así co-creando estas relaciones momento a momento. A nosotros aparecen como entidades fijas, como si a nosotros se presentaran por sí mismas desde su propio lado, de forma autónoma e independiente, como si poseyesen esa identidad intrínseca. Pero es una realidad el que un amigo puede convertirse rápidamente en un enemigo. Por ejemplo, cuando nos faltan al respeto. Una persona neutra se puede convertir de la noche a la mañana en un cercano amigo si nos trata con bondad y apreciación. Y como el extraño puede convertirse también súbitamente en un amigo o enemigo. Señalemos cómo estas designaciones finalmente arbitrarias cambian constantemente y lo hacen primariamente guiadas por la confusión y el karma. Y es aquí en donde nosotros podemos tomar responsabilidad por la manera en que inconscientemente construimos y reaccionamos a los demás, basados en esta ilusión o esta distorsión autocentrada, la del apego o la de la aversión. Porque finalmente cada división que nosotros creamos entre nosotros y los demás no es otra cosa que un mero constructo mental. Así, para kármicamente construir más alianzas y aliados y disminuir los enemigos, debemos de purificar las proyecciones de diferencia, de aferramiento y de repulsión. Y para ello la conciencia es nuestra más poderosa herramienta, para poder trabajar a través de estos instintos evolutivos. Al igualar el uno con el otro, nos entrenamos a ver más allá de las apariencias, a reconocer que todos somos iguales, como sistemas abiertos, al evitar colapsarnos en una especie de relativismo moral. Respetamos el hecho de que todos deseamos y merecemos el bienestar. Y somos capaces también de gritar, de experimentar enojo y ansiedad. Es una realidad que la hondura del sufrimiento es vasta y variada. Pero todos poseemos el potencial para el despertar y la transformación. Al Dalai Lama le gusta decir que igualar el uno con el otro es reconocer que todos poseemos el mismo valor inherente. ¿Por qué? Porque tendemos habitualmente a exagerar nuestra importancia, nuestra valía, comparada con la de incontables otros seres. Pero si simplemente les atendemos desde la perspectiva de la cantidad, estos se tornan más importantes y significativos que la minoría del yo. Sin caer en masoquismos, debemos intentar invertir menor tiempo en estas preocupaciones narcisistas autocentradas y sin caer en la codependencia o la autodevaluación o negación, debemos de avanzar nuestra preocupación y cuidado por otros. Con esta colección de argumentos, pausemos y dejemos estos penetren en nosotros, fortalezcan el entendimiento más intuitivo y anímico de ellos que intelectual. Dejemos que propicien y detonen un cambio de conducta en nuestras vidas, de la autocentrada y egoísta a la altruista. Y con la fase de posicionamiento dejemos que ese entendimiento en nosotros profundice y ahonde, libre de elaboración. Hagamos esto por unos minutos.
Transitemos al segundo razonamiento. Reflexionemos en torno a las limitaciones propias de vivir una existencia enraizada en el egoísmo, el involucramiento autocentrado. Esta exacerbada preocupación por uno mismo, el vernos miopemente invertidos en el yo, en el para mí, en el mío, nos lleva eventualmente a hacer de la vida una especie de burbuja egocéntrica, la que nos aprisiona en la necesidad de la autoprotección, en la confusión. Cuando sobreestimamos al yo, cuando lo separamos de nuestra interconectividad con otros, surgen las intenciones negativas, los pensamientos violentos y destructivos, la mentira, el aferramiento, todos los constructos kármicos negativos, seguidos naturalmente de la confusión en torno a la autopreocupación, que concibe equivocadamente al yo como más importante que el tú o que el nosotros, y que constantemente expresa de defender lo que concibe como mío. ¿Pero qué es mío? Si finalmente nada me pertenece y todo está prestado. Esta contemplación es una realidad analítica que pretende examinar nuestra distorsión cognitiva y neurosis, la de la separatividad. Consideremos esta temática de exploración interior, no desde la perspectiva del dogma o la fe, sino a través del empleo de este tipo de razonamientos objetivos. Rastremos el origen de todas nuestras dificultades y problemas. Les garantizo siempre hallaremos la estructura del egoísmo, de la autoprotectividad, de la autopreocupación obsesiva, la alucinación de la separatividad. Así intentamos revelar a esta ilusión raíz, de las que se derivan todas las demás. Y contemplemos las limitaciones y repercusiones de una mente autocentrada y egoísta, que nos conduce a señalar como el peor de los terroristas en este planeta es esta sensación alienada y traumatizada de nosotros mismos, la que tiene que ser saciada, sus urgencias gratificadas, preservadas. Pensemos en esto por un momento, libres de elaboración. Finalmente, después de reforzar este punto de vista, transitemos a la tercera contemplación, los beneficios del altruismo. Una vez que hemos evidenciado las limitantes propias del egoísmo, podemos explorar las ventajas del altruismo, lo que nos permite cambiar el eje de rotación o gravitatorio del flujo de nuestra energía, comúnmente investida en el yo, en el para mí, el para mío, y dirigirla hacia otros. Como mencionaba Asanga, el gran maestro indio del siglo IV, al reconocer la bondad de otros,
al prometer retribuir y repagarla. Reflexionamos en torno a cómo todo éxito vital ha sido en nuestras vidas consecuencia del amor y la bondad de otros. Veamos cómo comúnmente acumulamos triunfos y éxitos como si fueran trofeos. Y orgullosamente declaramos, yo hice esto, yo logré aquello. Nadie me ayudó. Pero esto es falso. Piensen simplemente acerca de los incontables, inimaginablemente generosos, vistos y no vistos, conocidos y no conocidos seres que nos han ayudado a lo largo del tiempo sin principio. Y como a menudo se dice que detrás de un gran hombre y una gran mujer, detrás de cada éxito hay incontables seres. Pausen, piensen acerca de las personas, los elementos, las acciones esenciales que se requieren simplemente para que podamos prender un switch por la mañana y tener luz. Nuestro mundo está creado y se obsequia a través de la bondad. Un conducto para una especie de resonancia armónica de cuidado. Y es imposible hallar un principio y fin absolutos a esta telaraña o telambre de la vida. Se siente bien devolver, reciprocar, pagar hacia adelante, mantener la bondad en flujo. Es maravilloso poder ser altruista, el compartir, el amar, el conectar. ¿Por qué? Porque esta es una expresión de la realidad. Cuando soltamos los nudos del corazón, del egoísmo, cuando abrimos nuestros circuitos neuronales, compartimos la bondad, el amor con otros, porque todos estamos conectados y todos hemos sido diseñados como conductos de este amor que sustenta la vida. Nosotros somos los otros son nosotros. Y recuerden cómo la concepción primaria equivocada es la mentalidad autocentrada y egoísta. Esta ilusión de separatividad, porque todos estamos conectados. Todo objeto discreto en el mundo de la multiplicidad es una especie de mera reflexión en una casa de espejos. Al conectarnos a través del altruismo, experimentamos la manera en que las cosas realmente son, más allá de la confusión, más allá de las apariencias. Somos la frecuencia compartida, no la antena individual. El amor es el flujo natural de la sabiduría, su expresión externa, de la unidad entre todos los organismos vivos, mientras que el odio y la aversión son el crecimiento antinatural de ilusión de la separatividad. No olviden que la chispa del altruismo está presente en todos nosotros. Lo sabemos. Debemos de contemplarlo profundamente, de avivar las flamas hasta que éstas consuman al egoísmo. Derritan la carcasa del samsara. Y al hacer esto habremos propiciado el salto evolutivo más importante en nuestro devenir, en nuestra larga historia y proceso evolutivo, desde organismos unicelulares, multicelulares, a mamíferos, a seres humanos autocentrados y egoístas, y ahora al homo empáticos, al hombre empático y eventualmente un Buda. Esta es la razón por la que contemplamos las ventajas del altruismo. Dejemos que esto penetre y permee en nosotros por un momento.
Ahora concluyamos con el cuarto y último razonamiento, el intercambio del uno por el otro. Esto significa voltear el corazón de adentro hacia afuera, cambiar nuestro flujo energético de aquel propio de la autopreocupación al de la atención a otros, al podernos poner en los zapatos de otros, al conectar con su sistema nervioso, hasta que podamos vincularnos con su calidez y la humedad propia de su humanidad. Piensen como una madre. Inmediatamente pierde o experimenta el debilitamiento de su sentido singular de yo para incluir al de sus hijos. Y así gradualmente expandamos este sentimiento para que incluya a todos los seres sensibles, para hacer lo que la tradición del Mahamudra describe como tomar a la realidad como nuestra consorte, como nuestra musa. Recuerden que este intercambio altruista es el antídoto para el veneno de la importancia personal, del egoísmo. Y en el instante en que comenzamos a experimentar la empatía sin meta, sin fin, habremos cesado nuestra orientación autocentrada y egoísta, la producción del karma negativo que propicia el sufrimiento. Se colapsará el dique de la confusión del yo y de la separatividad. Y veremos y experimentaremos el mundo desde la perspectiva no solo propia, sino de otros. Habremos removido la cortina de la presa de la obsesión personal y habremos propiciado la expresión natural del amor y la bondad, la realidad ulterior, el flujo de la misma. Y dejemos que esto permee en nosotros por un momento, libres de elaboración. Y así terminemos por dedicar el mérito, deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado. Sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Gewade nyudu dala mazande jujuni dua jujamado pade salagu pajuchen chopsen chorempo che makye pa na che chuti ke pa nyampa me pa yankung ni kundu pa washo. Om ahum benze guru pema sedi hum. Humani peme hum. Y así incorporemos, traigamos una vez más a este espacio lugar nuestra atención.
Muy bien, pues esta es la práctica de los 4 razonamientos de Shantideva, uno de los distintos y diversos métodos que empleamos en la tradición contemplativa mahayana y la de el budismo de Tibet para activar, propiciar, detonar esta mentalidad excepcional, la bodhicitta. ¿Ok? Les recuerdo, este fin de semana estará con nosotros en residencia el venerable Anien Rinpoche, uno de los grandes maestros, diría yo, de la generación joven de tibetanos, ahora en el exilio. Desde hace varios años es parte del mandala de instructores y maestros de Casa Tibet, por lo que nos sentimos realmente muy afortunados y agradecidos. Él acaba de dedicar aproximadamente 1 año y medio para llevar a cabo un retiro personal, el cual acaba de terminar hace algunas semanas, y una de las primeras actividades que estará obsequiando públicamente es este seminario que dará a su comunidad y a la comunidad de Casa Tibet México. Este sábado, de 11 a 5, y el domingo de 11 a 1 de la tarde, va a estar hablando acerca del sendero del Bodhisattva y de algunas de las enseñanzas primarias del Bodhicharyavatara, del camino de vida del Bodhisattva. No se lo pierdan, es realmente un gran maestro. Si hay algo en lo que siento vale la pena invertir nuestro tiempo, energía, talento, nuestros recursos, es en el estudio y la práctica del Dharma, en el cultivo de las 3 sabidurías. Así que aprovechen que tenemos a este gran maestro en el seno de nuestra comunidad, y si pueden participen, no necesariamente lo tienen que hacer en vivo, algunos por diferentes razones y compromisos quizá no lo puedan hacer, pero es algo que a través de la magia de los medios contemporáneos, pues de comunicación, podemos escuchar y estudiar en cualquier momento del día, ¿sí? De la semana. No olviden que la subsecuente semana, no este fin de semana, sino el próximo, estaré impartiendo un segundo y último seminario de introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano para aquellos que les interese, pues, ahondar, conocer un poquito más de esta milenaria tradición espiritual, contemplativa, de extracción empírica, ¿verdad?, que es la del Buda Dharma, y explorar, pues, la naturaleza de nuestras limitaciones y cómo trascenderlas. Bueno, ahora, punto y aparte, ¿tienen alguna pregunta en torno a esta práctica en particular? ¿Sí? O la presentación que he compartido en torno al POA, específicamente el tipo de práctica que estaré, pues, enseñando en la parte final del año, el que conocemos como la transferencia del último recurso, que corresponde al Nirmanakaya POA, y que representa un método muy poderoso para, en el tránsito del morir, tomar control del devenir de la conciencia y dirigirla hacia una expresión que sea conducente genuinamente al desarrollo evolutivo, ¿sí? Y esta práctica, que precisamente pretende fortalecer la bodhicitta, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Vero, te escucho. Déjame nada más que te abran tu micrófono. Abre tu micrófono, por favor. Ya está, ¿sí? Bueno, ¿sí? Te escuchamos, Vero. Hola, Lama, buenas noches. Buenas noches. Oye, Lama, una pregunta. Con referencia al POA, el diciembre del año pasado tomamos en línea un curso que no fue ¿verdad? ¿O sí fue? Es que estoy un poco confundida. Sí, Si en diciembre, Ajá. En diciembre del año pasado tomamos un seminario de exploración de un tópico central para la vida budista, que es la de muerte, bardo y renacimiento, recordarás, ¿no? Sí, ya, sí. Esto es un seminario que nos aporta pues entendimiento de algunos de los temas centrales que sirven como el andamiaje de esta práctica, la de la transferencia de la conciencia. Pero no tomamos el retiro de POA per se,
¿sí? Ya, porque ese Entonces, debe de ser en vivo, ¿verdad? técnicamente esto es lo óptimo. Yo tengo la esperanza de que existe esa posibilidad para diciembre, dependiendo de qué sucede con pues este problema de la pandemia, ¿verdad? Ok. Pero de no ser viable, de no poderse hacer en vivo, pues estoy considerando la posibilidad de dar esta transmisión remota en una especie de retiro virtual. Pero para ello es fundamental que ustedes se preparen. De este momento en adelante tienen varios meses para hacerlo. ¿Y cómo se pueden preparar? Con dos prácticas. Recuerden, la práctica de Amitabha, ¿se acuerdan? Que presenté hace un par de semanas, el Buda Ajá, de la luz ilimitada, ajá. y una práctica especial que se emplea en la tradición del tantrismo budista para detonar y propiciar la purificación de nuestras semillas kármicas negativas, que es la de mente de diamante o Vajrasattva. ¿Sí? De Ya. esta hablaré la semana próxima. Entonces, estas dos prácticas son las que quiero utilicen como preparación. Hay una cierta cantidad de estas que tienen que ejecutar de aquí a la transmisión del POA para Ok. que esa práctica sea exitosa. Ok. Entonces tú nos vas a ir avisando cómo se va a ir dando. Sí, por ahora ya tienes el primer prerequisito, la instrucción de la práctica de Amitabha. ¿Sí? Ok. Esta, si puedes, es una práctica que debe de ser parte como de tu dieta contemplativa cotidiana de hoy a diciembre. ¿Ok? Ok. Y la Ok. semana que entra voy a presentar este otro elemento, que en realidad es uno que nos adelanta a las prácticas del Sendero del Diamante. Voy a presentarla fuera del orden natural de lo que estamos estudiando, que son las etapas del camino al despertar, pero lo hago para que puedan prepararse para recibir la transmisión de la transferencia de la conciencia en diciembre, ya sea, si la circunstancia lo permite, presencial y si no, virtual. ¿Ok? Ok. Ok. Gracias, Lama. A ti. Daniel, te escuchamos. Adelante, por favor. A ver, perdón, es que tengo un problema con mi micrófono, pero no sé si me escuchas bien. Te escuchamos perfecto. Ah, qué bueno. Yo tengo una pregunta. Cuando nos hiciste el lung de Amitabha, ¿Sí? nos comentabas que hay una práctica en particular que no se recomienda hacer porque acorta la vida y por lo tanto se hace la práctica de Amitayus. Este, esta es la que, esta es la que justo se hace cuando se recibe el POA. Ok. La práctica de la transferencia de la conciencia es una que se emplea para separar consciente y lúcidamente a la conciencia del cuerpo grosso y sutil en la transición del morir. Esto es algo que naturalmente acontece en todos nosotros durante ese tránsito, pero lo hace en buena medida bajo el dominio de la estructura inercial y habitual del karma. ¿Sí? De tal forma que el impulso de la conciencia es uno sobre el cual, en buena medida, el individuo no tiene injerencia. Y la manera en que se experimenta ese tránsito, lo que durante el mismo al practicante o al individuo se presenta y el proceso mismo del renacimiento, estarán determinados por estas impresiones y tendencias inerciales y habituales presentes inconscientemente en el individuo. El riesgo es supremo, ¿sí? En el sentido de que al no tener injerencia sobre el proceso, al dejar al mismo en manos de nuestras impresiones habituales o el karma, no sabemos dónde es que podamos experimentar en efecto renacimiento. Y si lo hagamos en una condición que pueda ser conducente de forma continua al desarrollo evolutivo. La práctica entonces del POA es una herramienta excepcional, increíblemente poderosa, exquisitamente inteligente para impedir que esto así acontezca y se desarrolle, y que el individuo en efecto pueda reclamar injerencia sobre el proceso del morir y el renacer, de tal manera que la conciencia pueda dirigirse a un entorno más allá del samsara, a una estación de descanso que es una tierra pura, creada por la conciencia iluminada de un Buda, en cuyo entorno
todas las condiciones favorecen el desarrollo evolutivo en general, ¿sí? Ahora, dado el hecho de que la práctica del POA precisamente lo que pretende es, en el tránsito del morir, conscientemente separar a la conciencia del cuerpo, también se dice que durante la vida, ¿verdad?, la ejecución recurrente de esta práctica puede debilitar la energía vital y, por lo tanto, la continuidad vital de la persona. En consecuencia, cuando se lleva a cabo esta práctica, se le complementa con otra que tiene que ver con el fortalecimiento de la energía vital. Esta es la práctica de Amitayus, el Buda de la vida ilimitada, ¿sí? Ahora, en ese contexto voy a presentar esa práctica, y al presentarla también es una que ustedes podrán llevar a cabo recurrentemente en la vida, precisamente con el objetivo de fortalecer su energía vital y su vida, ¿verdad?, la extensión de la misma. Pero esto lo haré en el contexto de la transmisión del POA. Ahí daré esos empoderamientos o esos lungs, ¿sí? Ok, entonces realmente ahorita con que practiquemos Amitabha no hay ni... Vajrasattva. Y Vajrasattva. La tarea para ustedes va a ser Amitabha, que he presentado ya, prácticas como esta, ¿verdad?, orientada al cultivo de la bodhicitta, muy importantes para el POA. Y la semana que entra presentaré la estructura de la práctica de la yoga de deidades y particularmente la de Vajrasattva. Les daré la transmisión de esta. ¿Ok? Va. Gracias. Recuerden que la práctica del POA pertenece a la estructura de esta colección de herramientas contemplativas que en la tradición del tantrismo indotibetano se sintetizan en las famosas yogas de Naropa. Naropa fue uno de los padres de la tradición tántrica de India y Tibet, vivió en el siglo XI de nuestra era, también fue uno de los grandes maestros de Nalanda y fue maestro de Marpa, un extraordinario adepto tibetano, quien 3 veces viajó a la India en aquel entonces para recibir pues la instrucción completa del Sendero del Diamante, que recibió de muchos maestros, pero primariamente de Naropa y otro gran contemplativo y adepto indio llamado Maitripa. Maitripa primariamente le dio la transferencia o la transmisión del Mahamudra, que es una de las presentaciones pinaculares de la filosofía no dual del Buda Dharma, y de Naropa recibió esta colección de herramientas conocidas como el Narochuyuk o las 6 yogas de Naropa. Esto es la yoga de la luz clara o del dormir, la yoga de el sueño o la ensoñación, la yoga del calor y furor interno, con el que se pretende activar pues la conciencia primigenia y el viento de sabiduría, la yoga del cuerpo ilusorio, que es como una extensión de la yoga del sueño al sueño de vigilia, la yoga de el bardo, y finalmente la yoga de la transferencia de la conciencia, o también se le conoce como la del último recurso o el POA. ¿Sí? Con el paso del tiempo iremos explicando, presentando metódicamente cada una de estas herramientas y metodologías. ¿Sí? Pero nos adelantamos desde un momento pues muy joven de su formación y entrenamiento contemplativo con la práctica del POA. ¿Por qué? Bueno, porque nadie sabe cuándo es que nos sorprende el morir. Y esta es una práctica pertinente para esa transición específicamente diseñada para poderla navegar de la forma más lúcida y exitosa posible. Y hoy, que nos vemos expuestos a tantos peligros y dificultades, pues qué mejor que contar con un instrumento como este, que al mismo tiempo nos permita perder del todo el temor a la muerte, que tiene un efecto tan negativo en la vida. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Bien, ¿tienen alguna otra pregunta, especialmente, por ejemplo, en torno a esta práctica, la de los 4 razonamientos para igualar e intercambiar el uno con el otro? Recuerden, es una de diferentes herramientas que exploraremos
cuando hablemos en el contexto del AMRIM de las prácticas propias del practicante de capacidad superior, cuando se enfatizan las prácticas de la bodhicitta, como la práctica de las 6 causas y su consecuencia de asanga, que tiene ese mismo objetivo, el cultivo de la bodhicitta, pero lo hace a través de explorar el argumento de la eterna continuidad de la conciencia, la interconexión entre todos los seres, la ausencia de identidad intrínseca de la mente, y a través de ese medio entender cómo a lo largo del tiempo sin principio todos los seres han sido nuestras madres y han sido con nosotros bondadosos, potenciando el deseo de retribuir esa bondad. La práctica del Tonglen, que es el corolario de esta, la de los 4 razonamientos que hemos ya presentado. La práctica de los 4 inconmensurables, la bondad, el amor, la compasión, el regocijo y la imparcialidad. Y después, el cultivo de las actividades liberadoras o las perfecciones. ¿Sí? La perfección de la tolerancia y la paciencia, de la generosidad y el desapego, la perfección de la moralidad o de el quehacer constructivo, la perfección de la perseverancia, la perfección de la concentración y la de la sabiduría. Bien, Luis, ¿te escuchamos? Nada más que te abran tu micrófono. Activa tu micrófono, por favor. Ábrelo tú, eso es, ¿listo? Muy bien. Sí, buenas noches, Lama. Buenas noches, Luis. Sí. Yo la verdad, ahorita que mencionas el temor a la muerte, pues yo no, como que no alcanzo a ver en qué te afecta ese temor a la muerte en tu día a día. Yo la verdad, o sea, no lo veo. Pues el ignorar la realidad de la muerte, el no tenerla presente en la vida, te hace desperdiciar tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dado el hecho de que no señalas la inminencia de la misma, no tienes lucidez en torno al hecho de que esto es algo que va a presentarse sorpresivamente y que no sabes cuándo lo haga y puede ser hoy. Desperdicias tu condición vital. La valía, la trascendencia que la misma tiene cuando en efecto te das cuenta que esta está dotada del potencial excepcional de la liberación y la plenitud del despertar, ¿sí? O cuando hay gente que tiene mucho miedo a la muerte, ¿sí? Y al tenerle miedo a la muerte, pues dejas de vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu vida se ve consumida por el temor del morir. Quizá esto porque eres joven no es algo que te afecte en este momento, pero es algo que comúnmente afecta a las personas ya cuando están grandes, ¿verdad? Entonces, es precisamente a través de abordar, o como dicen comúnmente, tomar el toro por los cuernos, enfrentar la realidad de la muerte y aprender a afrontarla con profundidad, con certeza, con sabiduría, que podemos vivir en el presente, que podemos transformar la manera en que estamos en el mundo y prepararnos para la transición del morir sin temor, ¿no? En especial, si en esta vida no hemos logrado el despertar y la iluminación, pues durante la transición del morir, por la que todos tendremos que deambular, ¿verdad? Sin excepción alguna, pues tener herramientas que nos ayuden a navegar esa condición con lucidez y a darle orientación y sentido en lugar de dejar que la misma acontezca de forma habitual e inercial, porque no sabes en ese contexto a dónde es que el karma pueda llevarte y puede conducirte a renacimientos que no son conducentes al desarrollo evolutivo por mucho tiempo, ¿sí? Un renacimiento animal, el renacimiento como un ser fantasmal, como un ser paranoide, ¿verdad? O una simple condición humana en donde las circunstancias que favorecen el desarrollo evolutivo simple y sencillamente no estén presentes, como no lo están para miles de millones de seres humanos en este planeta. O un renacimiento animal en donde las condiciones para la sabiduría no están presentes, ¿verdad? No quiero por esto decir que los animales no tengan conciencia y no puedan ejercer un cierto tipo de inteligencia y no entiendan ciertas cosas, por supuesto que lo hacen, pero esa plataforma orgánica, esa plataforma física, inhibe al animal al poder desarrollar el entendimiento del Dharma, al tener autorreflexividad genuina, ¿verdad? Entonces todas estas son condiciones en las que el individuo puede renacer y hemos acumulado
los karmas necesarios para ellos. No podemos dejar que este proceso acontezca por sí solo, por sí mismo, habitual, inercialmente. Tenemos que, pues, reclamar injerencia en el mismo. Y esta es una técnica excepcional y poderosa para morir conscientemente. Y al aprender a morir conscientemente, también aprendes a vivir conscientemente. Y eso es lo más importante, quizá. ¿Entiendes eso? Sí, más o menos. Pero muchas gracias. A ti. Gabriela, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, linda? Bien, gracias. Yo tengo una pregunta sobre el pensamiento autocentrado. Creo que hay una línea muy fina entre el pensamiento autocentrado y lo que es el autoestima, ¿no? Claro, por supuesto. Que es lo que te vienen inculcando, ¿no? Pues desde niños, que te quieras a ti mismo, eso. Y ahí la pregunta es, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo identificas cuando ya tu autoestima ya es sobreestima, digamos? Claro, muy buena pregunta, Gaby. Y creo o espero que pueda responderla con una clarificación muy primaria. La autoestima es el reconocer nuestra valía, ¿verdad? Como la de otros, o la valía de el uno en el contexto del otro. Como yo valgo tanto como el otro. Mientras que la mente autocentrada exacerba la autovalía por encima de la de otros. ¿Entiendes la diferencia? Yo valgo más que otros o valgo en oposición a otros. Esto es, los otros no valen porque yo valgo, ¿sí? Mientras que la autoestima es yo valgo tanto como los otros, no en oposición a otros. Ok. ¿Se entiende eso? Perfecto. Sí. O yo valgo en el contexto de la valía que también está presente en nosotros. Esto es exaltar mi valor, sí, pero sin perder el reconocimiento de la valía o el valor del otro. Esto es precisamente lo que se pretende fortalecer a través del primer razonamiento de Shantideva, igualar el uno con el otro, ¿te acuerdas? Sí. ¿En qué sentido soy igual al otro? ¿Qué es lo que es igual en mí y en toda otra criatura sintiente en este planeta y en cualquier otro? Bueno, el motor vital que nos caracteriza a todos, por naturaleza deseamos ser felices y dejar de sufrir. Y muy importante, Gaby, no solo todos lo deseamos, sino todos lo merecemos. Tú no puedes decir que alguien merece más que otro ser feliz. Todos merecemos ser felices. Y bueno, nos distanciamos de lo que propicia y produce ese objetivo, no por una especie de maldad intrínseca, sino por ignorancia. Y podemos empatizar con aquellos que sufren de ignorancia y se distancian de las causas que propician el bienestar y la felicidad genuina, porque nosotros mismos hemos sufrido de esa ignorancia a lo largo de la vida. ¿Cuántas veces nos hemos distanciado del logro del bienestar genuino por ignorancia y por identificar tan solo, por ejemplo, a causas de bienestar y placer temporal y relativo y confundirlas con aquellas que propician el bienestar genuino y duradero, o peor aún, identificado a las causas que propician el dolor y el sufrimiento como unas que esperamos nos aporten bienestar y felicidad? Entonces podemos empatizar con el otro, ¿sí? Y entender que somos iguales a este, tenemos ese mismo valor, porque también merecemos ser felices y dejar de sufrir, pero no en oposición al otro, ¿sí? Okay. No es yo valgo, y porque yo valgo el otro no vale, ¿sí? O porque yo valgo el otro es menor a mí, o tiene un merecimiento disminuido en comparación al mío, sino ambos valemos, ¿sí? Esa es la diferencia entre la genuina autoestima y la mente autocentrada y egoísta. La autoestima no te separa de los otros, mientras que la mente autocentrada y egoísta te fragmenta de los otros. ¿Sí? Claro, ok. Es como decir, yo valgo, pero también valen todos los seres sensibles de este planeta que también merecen bienestar y felicidad. Y por lo tanto, por ejemplo, mi valor personal no me debe de conducir
a afectar mi entorno o a pensar que tengo el derecho de acabar con infinitas formas de vida tan solo para satisfacer mis necesidades temporales. Mientras que la mente autocentrada sí te lleva a eso, a decir, bueno, porque yo tengo merecimiento y tengo el deseo, por ejemplo, de comer aletas de tiburón, o porque yo deseo protegerme en el océano, pues matemos a todos los tiburones del mismo. Escuchaba el día de hoy en la radio a alguien que platicaba esto, ¿no? Decía que en una asociación de conservaduristas de tiburones en el sureste mexicano, y comentaban cómo en un sexenio previo había habido a una turista canadiense un ataque de tiburón, y cómo el municipio tomó la decisión de exterminar a todos los tiburones posibles. Esa es una mentalidad autocentrada egoísta, que piensa que el valor de uno sobrecede al de la colectividad o de todas estas formas de vida que merecen existir, vivir, tener bienestar, sobrevivir, tener abundancia. Finalmente somos nosotros las que invadimos su ecosistema, no ellos el nuestro, ¿verdad? Sí. En oposición a la autoestima, que dice, bueno, sí, yo merezco seguridad y bienestar, pero esto no es en oposición de matar a todos los tiburones del mar. ¿Me doy a entender? Sí. Esa es la diferencia entre la mente autocentrada, egoísta, y la autoestima. Obviamente la tradición budista exalta el valor de la autoestima, pero señala el peligro de la mente autocentrada, las desventajas de la mente autocentrada. Ok. ¿Sí? Y espero que no haya pasado desapercibida esta sección de la meditación de Shantideva, en donde nos invita a reflexionar cómo es que nosotros construimos las categorías de amigo, enemigo y extraño. ¿Sí? Nosotros pensamos que esas categorías son consecuente de una cualidad inherente en el otro, ¿no? Esto es, alguien es amigo desde su propio lado, de forma independiente y autónoma, la manera en que yo lo interpreto, lo concibo. Alguien es enemigo porque desde su propio lado es así. Alguien es extraño, indiferente de la misma manera. Pero no es cierto. Finalmente, si lo exploras, lo examinas, esas son categorías, no son más que designaciones conceptuales relativas y temporales que nosotros proyectamos sobre los otros y lo hacemos comúnmente en dependencia de cómo es que estos se comportan con nosotros. Por ende, vivimos lo que yo he descrito como una burbuja de sutil narcisismo, en donde evaluamos al mundo entero en dependencia de uno mismo. Y ignoramos que esas categorías son fluidas porque cambian constantemente. El amigo se hace enemigo, el enemigo se hace amigo, el amigo, el enemigo se hacen indiferentes, el que hoy me es indiferente se hace amigo o enemigo, ¿no? Que todos somos sistemas abiertos. Y que desde esa perspectiva simultáneamente, pues lo que nos lleva a establecer estas categorías o estas etiquetas es siempre la propia designación conceptual. Entonces, eso es bonito porque permite que tú tomes en tu propia responsabilidad cómo creas esos amigos, enemigos y extraños, en lugar de pensar que estos están afuera de ti y existen de forma autónoma e independiente a tu cognición, ¿no? Sí. Así es. David, ¿te escuchamos? Yes. Ya, buenas noches, Lama, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, primero, de verdad, muchas gracias por la transmisión, la enseñanza de esta práctica, de esta meditación que tiene, pues, la trascendencia que no necesito yo aquí repetir para cada uno de nosotros y en colectivo, ¿no? Eso primero. Mi pregunta, la pregunta que quiero hacer tiene que ver, no sé si es correcto llamarla, con esta parte como de el último momento, la última fase de la meditación. El intercambio el uno con el otro. No, me refiero a la que sigue el posicionamiento después de la... ya, ok, sí. Habiendo acabado la exposición de los conceptos y las ideas que acompañan a cada uno de los cuatro razonamientos, cuando la indicación es abandona cualquier razonamiento
y para que se profundice. Y yo siento que ahí más bien lo que pasa es que entro en una calma de vacío, no que penetre o que llegue o que me lleve más en una dirección, eso, de mayor profundidad. Sí. ¿Cómo debo acompañarlo? ¿O es algo que se da solo? No sé. No, muy buena y muy pertinente pregunta, David. Esta fase que llamamos, recordarás, de posicionamiento, es aquella en lo que se busca es propiciar la digestión de la fase de la meditación analítica. Porque finalmente la meditación analítica es una que se ejerce a través de la mente conceptual, del intelecto, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Pero es algo que todavía no transita y se convierte en un entendimiento anímico, íntimo en la persona. Y por lo tanto, es un paso previo al que se necesita para cambiar finalmente la conducta del practicante, de una autocentrada a una empática y una altruista, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, al terminar el ciclo de análisis, la fase literalmente de meditación analítica, cuando la terminas, la idea es pausa por un momento y trata como de tan solo recuperar la esencia de cada argumento y lo que cada argumento pretende producir en ti. Y eso que pretende en ti producir o propiciar, esa experiencia que detona ese argumento, deja que ahonde en tu persona, deja que profundice, libre de elaboración, que ahonde, que se digiera de alguna manera. Y cuando identificas lo que produce, la experiencia que propicia, la conclusión a la que te lleva, descansa en ella, que es una manera de fortalecerla. ¿Sí? Ahora, si se te dificulta, vuelve al razonamiento, produce la consecuencia, descansa en la experiencia. ¿Sí? Y después toma otro razonamiento, observa lo que produce, a dónde conduce, y después la experiencia que detona y descansa en ella. ¿Sí? Esto permite digerir y hacer que se convierta en una parte integral de nosotros. No es solo morar como en una condición de shamatha, ¿sí? Eso lo hiciste previamente, para refinar la concentración que aplicas en la práctica analítica y no divagar en ella. Pero ahora el posicionamiento es dejar que esos argumentos ahonden, profundicen, como comúnmente se dice, pasen de la cabeza al corazón, o como también comúnmente se dice, que te caiga el 20. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, cuando dices, primer argumento, primer razonamiento, el igualar el uno con el otro. ¿Qué es lo que me iguala a los demás? ¿Cuál es el elemento de comunalidad presente entre mi persona y todos los seres sensibles? Todos deseamos ser felices y dejar de sufrir. Entonces, por un momento explora la realidad de ese argumento. ¿Cómo es que un amigo desea ser feliz y dejar de sufrir? ¿Cómo es que un extraño desea ser feliz y dejar de sufrir? ¿Cómo es que un enemigo desea ser feliz y dejar de sufrir? ¿Cómo es que un animalito desea ser feliz y dejar de sufrir? ¿Sí? Y cómo eso nos motiva a todos y deja que esto en ti genere un sentido como de merecimiento, es decir, es cierto, todos merecemos ser felices y dejar de sufrir. Y en eso somos iguales. Y ahora, en lugar de exacerbar lo que me distingue de otros, voy a tratar de ver a otros desde la perspectiva de cómo todos deseamos esto y lo merecemos. Y eso cambia tu punto de vista radicalmente en la vida cotidiana. ¿Sí? Por ejemplo, cuando caminas en una calle bulliciosa y te topas con otras personas, trae en mente este razonamiento. Esa persona desea ser feliz y dejar de sufrir. Lo merece tanto como yo y muy probablemente no sabe cómo conseguirlo, como es mi caso. Pueda esta persona ser feliz, pueda dejar de sufrir, pueda identificar las causas que propician el bienestar genuino y también señalar aquellas que detonan el dolor y el sufrimiento recurrente. Que así sea. Después te dices, ¿cómo puedo ayudar a esa persona a lograr este objetivo? Y después lo haces. Te involucras en ese proceso. ¿Sí? Muy bien, gracias. Antonio, te escuchamos.
Hola, Tony. Adelante, por favor. Bueno, ¿Cómo estás, Antonio? bien, bien, gracias. Con respecto a la práctica del POA, Sí, conozco muy poco, estoy todavía muy poco familiarizado, sí. pero hay algo que no entiendo con respecto al sentido en sí de la práctica. Entiendo que para la práctica sirve la bodhicitta y la mentalidad altruista. Aquí lo que me hace como cortocircuito un poquito es que digo, ¿qué tanto sentido tiene reencarnar en un mundo no samsárico cuando pudiera reencarnar otra vez como ser humano y ayudar a otros que como yo han estado así como tratando eso de dejar de sufrir y ser felices, ¿no? Porque como dice el dicho popular de Santo Tomás de Aquino, nadie da lo que no tiene, ¿sí? Y para ayudar a los demás, pues tienes que tener herramientas para ser eficaz en ese proceso y en esa iniciativa. Entonces, la bodhicitta es la mentalidad que te conduce a desear profundamente y comprometerte con acceder al despertar y la iluminación, a la omnisciencia compasiva de un Buda. ¿Para qué? Para que a través de ese logro, tu capacidad de auxilio y de intervención sobre de otros infinitos seres se potencialice y se aumente, ¿no? Entonces, claro, yo en este momento deseo ser de beneficio a otros y nada debe de impedir ese objetivo, pero mi habilidad para beneficiar a otros está limitada por mi ignorancia y mis propias aflicciones mentales y emocionales y tantas limitantes que hoy me afectan. Entonces, ¿por qué me dirijo al despertar? Porque sé que en el momento en que yo logre ese objetivo, esas limitaciones desaparecen y por tanto mi capacidad de auxilio a los demás se multiplica. En el caso del POA es, en la transición del morir, pueda yo obtener un renacimiento que sea conducente a la continuidad del desarrollo evolutivo, para que rápidamente logre el despertar y con esa condición pueda ayudar eficazmente a los que me rodean. Ahora, eso no quiere decir que en el ínter no lo intentes y no ejerzas tu mejor posibilidad de auxilio y beneficio a otros. No es que digas, bueno, voy a pausar, no voy a ayudar a nadie hasta que logre la iluminación en vidas futuras y no voy a ayudar a nadie. No, haces lo que puedes ahora, pero no pierdes de vista que esa posibilidad se va a potencializar cuando logres el despertar y la iluminación. O sea, el hecho de renacer en un reino no samsárico no significa que quede aislado o separado de todos estos mundos samsáricos. No, y no significa que te alejas permanentemente de ellos. Es una estación de descanso, es una condición temporal en donde todo favorece tu desarrollo evolutivo para que después vuelvas al samsara y vuelvas con herramientas increíblemente eficaces para ayudar a los demás. Ok, que sí. Me imagino es el caso de místicos y de los maestros que más admiramos, ¿no? En cierto sentido. Sí, por supuesto, es el caso de muchos grandes practicantes que han optado por ese objetivo. Muchas gracias, Tony. Sí, muy bien. Y Andrés, una última pregunta. ¿Te escucho? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, me da la impresión de que el POA requiere como que tener una muerte de laboratorio, ¿no? O sea, controlada. No. Pero, por ejemplo... No se puede hacer aún en un accidente, se puede hacer en un momento sorpresivo. Hablaré de esto en su momento. No, es una práctica que se puede hacer en cualquier momento. Ok, gracias. Pero sí es cierto, Andrés, que para que eso suceda, es una práctica que tienes que haber digerido. Entonces, si en el momento de ese tránsito, especialmente si es sorpresivo, te estás cuestionando cuál era la instrucción del POA, pues entonces no va a funcionar, ¿no? Tiene que ser como un piloto automático, como si en ese momento entrara un piloto automático y supieras exactamente qué hacer, ¿sí? Y para eso se hace esta práctica y uno la perfecciona a lo largo de los años, para que sea automática. Y hablando de eso, porque entiendo que el POA requiere la imagen de Amitabha. ¿Es correcto? Este POA que les voy a enseñar sí gira alrededor del Budaverso de Amitabha. Pero, por ejemplo, yo ahorita he estado practicando la práctica de Shakyamuni, el Guru Yoga. Sí.
pero es otra imagen, o sea, no es Amitabha. Entonces no es como que se pelean de que un día practica Amitabha y otro día Shakyamuni, o sea, no. Entre los budas, digámoslo así, no hay celos profesionales. Ok. ¿Sí? Todos los budas son budas y todos celebran que podamos trabajar con ellos. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. La semana próxima voy a darles pues la instrucción de los rudimentos de la práctica de la yoga de deidades y de nuevo recordar algunos elementos esenciales de la misma y la transmisión de la práctica de mente de diamante. Y con eso van a tener una buena cantidad de herramientas para un rato. ¿Ok? No olviden, este fin de semana está con nosotros el venerable Anien Rinpoche, precisamente hablando de este tema, el de la bodhicitta y cómo convertirse en un bodhisattva. Estoy certero, va a ser un programa muy lindo, es un gran maestro, les invito a que lo aprovechen. Muchas gracias. Terminemos como siempre dedicando el mérito y deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo a nuestro propio y especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Muchísimas gracias, que tengan muy buena semana. Nos veremos el jueves para nuestro video chat. También el día de mañana tenemos podcast mensual de Casa Tibet con un tema muy bonito: cómo cultivar la bondad con aquellos que deseas matar. ¿Ok? Así que creo que es un tema interesante y útil para todos nosotros. 5 de la tarde, el podcast en vivo el día de mañana, su servidor con Alan Murillo. Gracias, nos veremos entonces en la semana. Espero con Anien Rinpoche el fin de semana y si no, la semana próxima. Que estén muy bien, que duerman bien y que descansen. Buenas noches.